Hola mis amigos, bienvenidos a su programa Desmintiendo la Verdad. Mi nombre es Sebastián Espinosa y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es diferente a los demás videos que hemos revisado y se trata sobre la probabilidad. Así que si quieres saber cuál es la probabilidad de que Jesús haya venido a este mundo, pues quédate que comenzamos. Si lanzo esta moneda, hay el 50% de probabilidad de que salga el lado que yo escogí. Y justo salió el lado que yo quería. Ahora, lo mismo sucede cuando hablamos con respecto a los dados. Si tú lanzas un dado, tienes 6 caras y tienes una posibilidad entre 6 de que salga el lado que tú escogiste. Si ponemos a valores de números, en el caso de la moneda tenemos el 50% de que salga, como dijimos anteriormente. En cambio, en el caso del dado es el 16.66. Es decir, mientras más opciones hayan, menos probabilidad hay de que suceda una situación. Ahora, el día de hoy vamos a desmentir una realidad sobre la existencia de Jesús y cómo es que se cumplió todas las profecías que se habían anunciado anteriormente en la palabra. Mucha gente puede decirme, Sebas, pero ese libro fue modificado. Pues déjame comentarte algo. Si nosotros hablamos de las profecías dadas en el Antiguo Testamento, podemos ver de que el Antiguo Testamento, el último libro, terminó 400 años antes de Cristo. Y de hecho, si quieres a un tema un poco más específico, hubo una traducción que fue tanto del arameo, del hebreo hacia el griego, que se llama la traducción Septuaginta. Y esta traducción remota al año 200 y 150 antes de Cristo. Es decir, esta traducción ya tenía las profecías que se iban a dar, pero no sabían en quién se iban a cumplir y cómo se iban a cumplir. Hasta que llegó Jesucristo y precisamente es lo que hace la diferencia. Ahora, nos vamos a guiar un poco en el estudio de Peter Stone, en su artículo que decía Science, más bien es un libro, Science Speaks, donde hace un análisis a solo 8 profecías. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a analizar la probabilidad de las 8 profecías y otra cosa también. Vamos a ver la probabilidad de que se cumplan las 8 en una sola persona. Así que, si tienes curiosidad sobre esto, vamos con la primera. Primera profecía cumplida en Jesucristo. Jesús nacería en Belén. Así que para esto vamos al siguiente pasaje. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Si nosotros nos ponemos a analizar un poco, una persona no escoge la ciudad de donde va a nacer. Y es algo muy interesante porque Jesús no pudo haber dicho de antemano, necesito nacer en Belén, a pesar de que justamente María y José estaban en Nazaret. Y esto es muy interesante en realidad porque cómo se va cumpliendo la profecía. Y ahora me dirás, Sebas, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? Verás, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar una cantidad media entre qué cantidad de personas hubieron desde el tiempo de Miqueas, que es el autor del libro que escribió, hasta la actualidad a nivel mundial, ¿sí? Entonces, esta cantidad la vamos a comparar con la cantidad desde Miqueas hasta el tiempo actual en que han nacido personas en Belén. Así que les voy a compartir los siguientes datos. La cantidad aproximada de personas a nivel mundial hasta el momento ha sido de 2 billones, es decir, 2.000 millones, para que quede clarito. Y la cantidad de personas que han nacido en Belén en este periodo ha sido de 7.150. Ahora, si nosotros analizamos, podemos sacar la siguiente conclusión. Por cada 280.000 personas que nacieron en este periodo de tiempo, una persona de ellas nació en Belén. Es decir, hay una probabilidad entre 2.8 por 10 a la 5. Por si no lo sabías, por 10 a la 5 significa el número de ceros que se van a añadir al número que estamos presentando. Esta es la primera profecía. Segunda profecía, Jesús tuvo un mensajero que hubo antes de él. Conforme al siguiente pasaje, Malaquías 3:1,
He aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo al Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, necesitamos ver lo siguiente. Si ya dijimos, ya buscamos en el punto anterior una persona que haya nacido en Belén, y vimos la probabilidad, ahora debemos buscar una persona que haya aprobado o que haya buscado alentar o preparar el mensaje para la siguiente persona. Pero tenía que cumplir la condición de que esta persona debería haber nacido en Belén, como es el caso de Juan el Bautista. Ahora, si en el texto bíblico no especifica que esta persona también iba a ser de Belén, sino que dice, puede ser una persona a nivel mundial. Entonces, si nos ponemos a buscar estas condiciones, es muy complicado que se den, pero vamos a usar la siguiente referencia. Ya dijimos que la cantidad del mundo era de 2 billones. Ahora, digamos que hubieron 2 millones de casos en los que literalmente ya hubo esta situación en que alguien quiso anticipar o preparar el camino para la otra persona. Entonces, para esto vamos a decir que por cada 1000 personas, una de ellas preparó el camino para una persona de Belén y que pudiera compartir su mensaje, lo que nos da la probabilidad de 1 por 10 a la 3, 1 por cada 1000. Vamos con la siguiente. Profecía número 3. Jesús entraría sobre un pollino a Jerusalén. Veamos el siguiente pasaje. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilos, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En este caso, por ejemplo, en el pasaje, es muy peculiar en realidad, porque si nosotros nos ponemos a pensar cómo entraría un rey, por lo general nos imaginamos carros elegantes o montado en un caballo, todo imponente, todo grande para mostrar precisamente su poder. Ahora, es interesante porque Jesús, en cambio, entra sobre un pollino. ¿Qué es el pollino? Es el hijo del asna, como acaba de decir, y es una asna pequeñita, o sea que no ha crecido todavía lo suficiente. Entonces, es un animal bastante sencillo, si se le puede decir, y muestra la humildad que quiso mostrar Jesús cuando entró a este lugar. Ahora, analicemos un poco. Si nos ponemos a pensar a lo largo de la historia, ¿cuántos reyes han existido? Y si nos ponemos también a analizar cuántos de ellos han sido humildes, tan humildes para ser capaces de entrar en la ciudad de Jerusalén encima de un burrito, en realidad no hay ningún registro histórico. El único registro que nos muestra aquí es sobre Jesús. Entonces, para ser un poco exagerados, digamos que una de cada 10,000 personas ha sido capaz de hacer esto a lo largo de la historia. Entonces, eso nos da una probabilidad de 1 por 10 a la 4. Profecía número 4. Jesús sería traicionado por un amigo y esta traición le causaría heridas en las manos. Vamos al siguiente pasaje. Zacarías 13:6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Si nosotros recordamos que Judas traicionó a Jesús y que esta traición precisamente le hizo las heridas en sus manos, incluyendo las demás heridas, nosotros podemos identificarnos muchos con él. De hecho, podemos saber o entendemos lo que es la traición de un amigo y cómo nos duele, nos afecta y literalmente nos hace sentir hecho pedazos. Ahora, ¿qué posibilidad hay de que una traición de un amigo no solo le haga daño sentimental como nosotros hemos sentido, sino todo lo contrario, que le haga un daño físico? Y para ser más específicos, no un daño físico en cualquier parte, sino un daño físico en las manos. Entonces, digamos, vamos a ser muy generosos el día de hoy, digamos que esa posibilidad tan específica se da en 1 de cada 1000 personas. Porque si somos realistas, todos hemos experimentado lo que es la traición. Pero imaginemos que tal vez 1 de cada 1000 ha sido lastimado sus manos. Entonces, para este caso, la probabilidad sería 1 por 10 a la 3. Vamos con la siguiente. Profecía número 5. A Judas se le entregarían 30 monedas de plata por entregar a Jesús. Vamos al siguiente pasaje. Zacarías 11:12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Ahora,
Si nosotros nos ponemos a analizar qué probabilidad es de que alguien haya sido traicionado por un amigo, bueno, todos hemos sido traicionados, entonces es una probabilidad alta. Ahora, aparte de que hemos sido traicionados, ¿qué probabilidad es de que haya sido la persona lastimada en sus manos? Y añadamos una tercera cosa, que es que a la persona que nos traicionó le paguen 30 monedas de plata o 30 ciclos de plata. Entonces, como podemos ver, hay un camino que se va forjando, especificando qué tipo de persona y qué situación sería. Y hay algo muy importante también considerar. Nosotros no sabemos cuánto pagarían por lo que es una traición. Y que sea el valor específico, 30 ciclos de plata, lo hace algo bastante impresionante. Ahora, conforme al estudio que estábamos conversando, se asumió lo siguiente, y es que si decimos que la probabilidad es muy baja de que se dé este tipo de situaciones, si somos generosos, así dice el estudio, asumamos que una de cada 10,000 personas ha sido justamente traicionado por un amigo, ha sido lastimado en sus manos y le pagaron a la persona que traicionó 30 ciclos de plata, lo que da una probabilidad de 1 por 10 a la 4. Profecía número 6. Judas trataría de devolver las 30 monedas y serían entregadas a un alfarero. Vamos al siguiente pasaje de la Biblia. Zacarías 11:13, en la versión Biblia de las Américas. Entonces el Señor me dijo, arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Tomé pues las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Vemos una situación más específica aún. Si antes era más difícil el hecho de que una persona precisamente traicione, le hieran en las manos a la persona que traicionó, le paguen 30 ciclos de plata, y ahora es más específico aún. Dice, esta persona debería cumplir una condición, que fue que con el dinero que tuvo tenía que devolverlo. Y no solo tenía que devolverlo, sino que iba a devolver en la casa del Señor, y ese dinero tendría que terminar en la casa del alfarero. Estamos yendo más profundo aún. ¿Y saben qué es lo importante de esta situación? Que no solo involucra a Jesús, porque mucha gente pudo haber dicho, sí, es que eso se cumplió porque todos estaban confabulados. Pero si nos ponemos a analizar, literalmente, aquí no solo participa Jesús, sino que participa Judas, que fue su amigo y fue alguien sobre el que le traicionó, y también participan los enemigos, porque si nosotros vamos al libro de Mateo, ahí nos especifica de que los sacerdotes, cuando Judas quiso devolver el dinero, ellos le respondieron, ¿y a mí qué me importa? Entonces lo que Judas hizo fue lanzar el dinero en el templo. Y literalmente los sacerdotes dijeron, esto no podemos usarlo ya que tiene un costo de sangre. Entonces, compremos un lugar y le pagaremos al alfarero para que la tierra de él, termine para nosotros y sea un lugar para enterrar muertos. Entonces, imaginemos por un instante todas estas cosas que se están dando, tan específicas y que se anunciaron 400 años antes de la venida de Jesús. Entonces, ahora el estudio aquí plantea el siguiente valor. Dice, como son situaciones extremas, digamos que una por cada 100,000 personas ha podido realizar todo esto, que sigue siendo muy generoso en realidad. Pero bueno, entonces esto nos da una probabilidad de 1 por 10 a la 5. Vamos con la siguiente. Profecía número 7. Jesús no se defendería delante de sus acusadores. Vamos al siguiente versículo. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Ahora, vamos, una persona traicionada y todo lo que vimos de los ciclos de plata, ¿qué probabilidad hay de que una persona como tú o como yo, literalmente, cuando hemos sido acusados de algo que no hicimos y que prácticamente están presentando testigos falsos, ¿quién en ese sano juicio no se defendería? ¿Quién diría, no, yo no hice eso, yo tengo pruebas, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice todo eso? Pero esto es muy interesante porque Jesús literalmente quedó callado.
Si uno está al borde de la muerte, donde me están diciendo que me van a asesinar, si es que me encuentran culpable por lo que ellos alegan, obviamente en nuestro temor más profundo uno diría, no pasó así, pasó esto, no es como ustedes dicen. Pero en cambio Jesús no dijo nada, literalmente no respondió, a menos que le hayan puesto bajo juramento. Solo ahí respondió unas pocas palabras, pero en realidad no dijo nada más. Entonces es una situación bastante complicada. Ahora, veamos, el estudio nos dice que la probabilidad de que esto suceda puede ser 1 entre 10,000 personas. Entonces podemos decir que esto fue una probabilidad de 1 por 10 a la 4. Profecía número 8. Jesús murió crucificado. Vamos con el siguiente pasaje. Salmos 22:16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Terminemos con broche de oro las profecías que hemos analizado hasta el día de hoy. La crucifixión. La crucifixión fue un acto que se introdujo precisamente en el Imperio Romano. Literalmente no había idea sobre lo que iba a suceder con respecto a la crucifixión. Y fue un método de castigo bastante común en el tiempo de Roma. Ahora, hay algo muy importante también a considerar. En este caso, nos dice que por toda la población de Israel y que fue sometida por el Imperio Romano, al menos una persona por cada 10,000 de ellas debió haber sido crucificada en el tiempo de Jesús. Entonces, esto nos da un total de 1 por 10 a la 4 de personas que murieron a través de la cruz. Conclusión. Vamos con la definición de la probabilidad que quisimos hacer con todo este video. Verán, para nosotros calcular la probabilidad de que suceda un hecho, obviamente ya hicimos por cada uno, pero la probabilidad de que sucedan 2 hechos al mismo tiempo con la misma persona, ¿cómo se calcula? Simple y llanamente es necesario multiplicar la probabilidad de un hecho por la probabilidad del otro hecho, ¿ya? Entonces, si nosotros calculamos hasta ahora las 8 profecías que se cumplieron en Jesucristo, tenemos lo siguiente. Tengo que es una persona por cada 2.8 por 10 a la 5, por 10 a la 3, por 10 a la 4, por 10 a la 3, por 10 a la 4, por 10 a la 5, por 10 a la 4, por 10 a la 4. Lo que nos da una persona por 2.8 por 10 a la 32. ¿Qué quiere decir este valor? Quiere decir que, más o menos, solo imagínense y quiero que miren este número gigantesco que está pasando ahorita en la pantalla. Este número, con 32 ceros, es la probabilidad de que una persona, una misma persona, haya cumplido todas estas partes de las profecías. Y es muy interesante en realidad porque el día de hoy tomamos 8 profecías, pero en realidad el Antiguo Testamento datan de 300 profecías al menos que se cumplieron en Jesucristo. Es decir, este valor es mucho más gigante de lo que tú puedes imaginar. Entonces, me encantó hacer este video y ¿sabes por qué? Porque mucha gente dice que la ciencia está en discordia con el cristianismo, pero no es así. En realidad, el cristianismo nos muestra de que tiene bastante sostenibilidad con respecto a los hechos que sí se dieron. Entonces, vamos a cerrar con el siguiente versículo. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren, estadísticamente, mis queridos amigos, podemos ver de que hay una probabilidad de que Jesús haya cumplido todas estas profecías de un 99.99999932 veces repetidas, y eso solo con 8 profecías que hemos analizado. Esa es la probabilidad de que Dios haya existido. Ahora, si te pones a analizar, es más lógico creer en Jesucristo que creer que Él no existió.
Estás yendo contra un hecho histórico que ha sido verificado y que ha sido precisamente cumplido. Y eso es lo más interesante. No podemos negar así la existencia de Jesucristo, sino todo lo contrario, podemos ser realistas y aceptar que Jesús en realidad sí vino. En realidad cumplió todas sus promesas. Dios fue tan grande que esto nos demuestra de que en realidad no fueron las cosas aleatorias y un conjunto de casualidades que se dieron, sino todo lo contrario. Fue parte de un plan que precisamente fue cumpliéndose en cada parte, en cada etapa de la vida de Jesús, y que nos mostraba así cuál es el camino, la verdad y la vida. Entonces, mi querido amigo, si tienes curiosidad o quieres jugar con las probabilidades, no hay problema, analízalo tú también. Pon a prueba qué posibilidad hay de que haya esta persona. Y si tú crees que hubo otra persona en la historia que haya cumplido lo mismo que Jesús, puedes poner en los comentarios, que sería interesante ver cuál ha sido tu análisis. Por eso, mis amigos, no lo olviden, analicen todo. Piensen 2 veces y lo más importante, busquen a través de la Biblia lo que nos enseña Jesús y cómo su amor nos vino a rescatar en este día. Qué chévere que estuvo el video del día de hoy. Si es que eres alguien que odia las matemáticas, me imagino que te mareaste bastante con tantos valores, pero miremos, aprendamos juntos sobre qué tan cierto es la venida de Jesús y cómo nosotros podemos incluso conversar con la gente que nos pregunte sobre Jesucristo y sobre por qué tenemos nuestra fe en Él, que no es una fe ciega, sino todo lo contrario, es una fe cierta que tiene sus fundamentos. Entonces, si te gustó el video, no olvides darle like, no olvides suscribirte también ponnos en tus comentarios si te gustó el video o qué tipo de temas quieres para seguir conversando nosotros. Y otra cosa también, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que aunque sea un versículo, una reflexión al día, te sacarán una gran sonrisa. Así que no lo olvides, nosotros somos Desmintiendo la Verdad. Chau, chau.